Que tengas un excelente día. La pequeña Isabel corrió descalza por las calles empedradas de San Miguel, sus pies callosos ya acostumbrados al roce áspero de las piedras. Sus ojos oscuros, vivaces a pesar del hambre, seguían fijamente al hombre del traje gris que caminaba con paso decidido hacia la iglesia de San Francisco. Lo había visto antes, llegando en su coche lujoso a la plaza central. Cada domingo, exactamente a las 7 de la mañana, el hombre estacionaba su vehículo y caminaba solo hasta la iglesia. Isabel, con sus 12 años y una intuición aguda nacida de la necesidad, sabía que este hombre era diferente a los otros ricos que frecuentaban la zona. No apartaba la mirada cuando los niños de la calle se acercaban, no aceleraba el paso al pasar junto a los mendigos, y sus ojos siempre parecían estar buscando algo. Este domingo, Isabel había decidido seguirlo. Su madre yacía enferma en casa, consumida por una fiebre que no cedía, y el dinero para medicinas se había agotado hace días. Quizás, pensó Isabel, si lograba hablar con él. El hombre entró en la iglesia vacía, sus pasos resonando en el silencio del amanecer. Isabel se deslizó tras él como una sombra, manteniéndose oculta tras las columnas de piedra. Lo observó arrodillarse en la primera fila, su cabeza inclinada en oración. Desde su escondite, Isabel podía ver lágrimas silenciosas rodando por las mejillas del hombre. ¿Por qué lloraba alguien que lo tenía todo? La curiosidad pudo más que su cautela, y dio un paso adelante. Una tabla del piso crujió bajo sus pies descalzos. El hombre se giró bruscamente, sus ojos encontrándose con los de Isabel. Ella esperaba ver enojo o disgusto en su rostro, pero en cambio, una sonrisa triste se dibujó en sus labios. «¿Hace cuánto estás ahí, pequeña?», preguntó con voz suave. Isabel, pillada por sorpresa, respondió con honestidad. «Desde que entró, señor. Lo he seguido desde la plaza». «¿Y por qué harías algo así?». Isabel apretó los puños, reuniendo todo su coraje. «Porque mi mamá está enferma, señor. Necesitamos ayuda, y usted parece diferente a los demás». El hombre la estudió por un momento, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que Isabel no podía descifrar. «¿Cómo te llamas?» «Isabel, señor. Isabel. Yo soy Héctor Ruiz». «¿Por qué dices que soy diferente?» La niña se acercó un poco más, sus pies descalzos dejando huellas en el polvo del suelo de la iglesia. «Porque usted llora cuando reza, señor. Los otros ricos que vienen aquí solo rezan rápido y se van. Pero usted parece que de verdad habla con Dios». Las palabras de Isabel golpearon a Héctor como un puñetazo al estómago. Se quedó mirando a la pequeña figura delante de él, sus pies descalzos, su vestido desgastado pero limpio, y esos ojos que parecían ver directamente a través de su alma. «Ven, siéntate conmigo», dijo finalmente, señalando el banco de madera. Isabel se acercó con cautela, manteniendo una distancia prudente. «Dime más sobre tu madre». «Tiene fiebre desde hace días, señor. Trabajaba limpiando casas, pero ya no puede levantarse. El doctor del dispensario dice que necesita medicinas, pero...». Isabel se detuvo tragando saliva. «No tenemos dinero». Héctor cerró los ojos por un momento, recordando. Hace exactamente un año, él había estado en una situación similar, aunque en circunstancias muy diferentes. Su esposa, Carmen, postrada en la cama de un hospital privado, rodeada de los mejores médicos que el dinero podía comprar. Y aún así, ¿dónde vives, Isabel? «En el callejón del Sauce, señor, la última casa, la del techo de lámina». Héctor conocía la zona. Era uno de los barrios más pobres de San Miguel, un lugar que él solía evitar en sus recorridos diarios hacia la oficina. ¿Cuántas veces había pasado cerca en su coche, con las ventanas cerradas, pretendiendo no ver la miseria que se extendía a su alrededor? «¿Tu padre?» Isabel bajó la mirada. «Se fue hace 3 años, señor. Dijo que iba a buscar trabajo en la capital. Nunca volvió». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave murmullo del viento colándose por las ventanas de la iglesia. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de los vitrales,
proyectando patrones multicolores sobre el suelo polvoriento. ¿Sabes por qué vengo aquí cada domingo, Isabel? La niña negó con la cabeza. Hace un año, perdí a mi esposa. Carmen era todo para mí. Teníamos planes y sueños. Íbamos a abrir una fundación para ayudar a niños enfermos. Su voz se quebró ligeramente. Cuando ella murió, me llené de amargura. Me concentré en hacer más dinero, en construir más edificios, en acumular más riqueza, como si eso pudiera llenar el vacío que ella dejó. Isabel escuchaba en silencio, sus grandes ojos fijos en el rostro de Héctor. Pero cada domingo vengo aquí a recordar quién era yo cuando ella estaba viva, a recordar las promesas que hicimos. Héctor se giró para mirar directamente a Isabel. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy recibiendo una señal. Se levantó abruptamente, sobresaltando a Isabel. Ven conmigo, vamos a ver a tu madre. El trayecto hasta el callejón del Sous fue silencioso. Isabel guiaba el camino, corriendo ocasionalmente adelante para señalar la dirección correcta. Héctor la seguía, notando cómo los vecinos se asomaban por sus ventanas, curiosos ante la presencia de un hombre de traje en sus calles. La casa de Isabel era apenas más que una habitación. El techo de lámina, oxidado y parcheado, dejaba entrar franjas de luz solar a través de sus grietas. En una esquina, sobre un colchón delgado, yacía una mujer que no aparentaba más de 30 años, pero cuyo rostro estaba marcado por el sufrimiento. «Mamá, he traído ayuda», anunció Isabel, corriendo hacia la cama. La mujer abrió los ojos con dificultad. «Isabel, ¿qué?» Su voz se apagó al ver a Héctor parado en la entrada. «Señora, mi nombre es Héctor Ruiz, su hija. Su hija me ha hecho recordar algo muy importante hoy». Se acercó a la cama, notando la forma en que la mujer intentaba incorporarse, probablemente avergonzada por su situación. «Por favor, no se mueva. Isabel me ha contado sobre su enfermedad. Voy a llamar a mi médico personal para que venga a examinarla». «Señor, no podemos pagar». «No se preocupe por eso». Héctor sacó su teléfono y marcó un número. Mientras esperaba que contestaran, su mirada recorrió la pequeña habitación. No había muebles más allá de una mesa desvencijada y 2 sillas. En una esquina, pulcramente doblada, estaba la ropa de Isabel y su madre. A pesar de la pobreza evidente, había un intento de mantener la dignidad, de conservar el orden en medio del caos. El médico llegó en menos de una hora. Mientras examinaba a la madre de Isabel, Héctor llevó a la niña afuera. «Isabel, ¿sabes leer?» «Sí, señor. Voy a la escuela cuando puedo, cuando mamá está bien y puede trabajar». Héctor asintió pensativo. «Tu madre necesitará tiempo para recuperarse. Durante ese tiempo, necesitará ayuda con los gastos, con tu educación. Podemos trabajar, señor. Cuando mamá se mejore, no». La firmeza en su voz sorprendió a Isabel. «Tu trabajo será estudiar, el de tu madre será recuperarse». Sacó una tarjeta de su billetera y se la entregó. «Esta es la dirección de mi oficina. El lunes. Las quiero a ambas allí. Tengo una propuesta que hacerles». El médico salió en ese momento. «Necesitará antibióticos y reposo absoluto por al menos 2 semanas. La fiebre ha bajado, pero está muy débil». Héctor asintió, entregándole al médico suficiente dinero para las medicinas y futuras visitas. Antes de irse, se volvió hacia Isabel una última vez. «¿Sabes por qué estaba llorando en la iglesia hoy?» Isabel negó con la cabeza. «Porque le pedía a Dios una señal de que no era demasiado tarde para cumplir la promesa que le hice a Carmen. Y entonces apareciste tú». El lunes llegó con un cielo gris amenazando lluvia. Isabel y su madre, María, estaban paradas frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas de Héctor Ruiz. María, aún débil pero determinada, apretaba la mano de su hija mientras miraba hacia arriba, intimidada por la estructura que se elevaba ante ellas. «¿Estás segura de que fue aquí donde dijo mi amor?», preguntó María, ajustando nerviosamente el cuello de su mejor vestido, uno que había guardado durante años para ocasiones especiales. «Sí, mamá. Es la dirección de la tarjeta».
Un guardia de seguridad las observaba con desconfianza desde la entrada. Isabel sintió el impulso de dar media vuelta y correr, pero recordó la mirada de Héctor en la iglesia, la sinceridad en sus ojos cuando hablaba de su esposa fallecida. «Buenos días», saludó María al guardia, su voz más firme de lo que se sentía. «Tenemos una cita con el señor Ruiz». El guardia consultó una lista en su escritorio, su ceño fruncido delatando su escepticismo. ¿Nombres? María e Isabel Suárez. Para su sorpresa, el rostro del guardia se transformó inmediatamente. «Ah, sí, el señor Ruiz las está esperando. Por favor, síganme». El ascensor las llevó hasta el último piso. Isabel nunca había estado en un lugar así. Sus zapatos prestados, un regalo de una vecina para la ocasión, hacían un suave tap-tap sobre el piso de mármol mientras seguían al guardia por un pasillo decorado con pinturas abstractas. La oficina de Héctor ocupaba toda una esquina del edificio. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad, y por primera vez, Isabel pudo ver su barrio desde arriba, tan pequeño y lejano desde esta altura. Héctor estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, pero se levantó inmediatamente al verlas entrar. «María, Isabel, me alegro de que hayan venido». Su sonrisa era genuina, aunque Isabel notó que parecía más cansado que en la iglesia. «Señor Ruiz», comenzó María, «quiero agradecerle por su ayuda el domingo. El médico dice que la fiebre ha bajado considerablemente y...» Héctor levantó una mano, interrumpiéndola suavemente. «Por favor, siéntense. Tenemos mucho de qué hablar». Una vez acomodadas, Héctor presionó un botón en su teléfono. «Patricia, ¿podrías traernos café y...?» Miró a Isabel. «¿Chocolate caliente?» Los ojos de Isabel se iluminaron, pero su madre intervino rápidamente. «Señor Ruiz, no queremos causarle más molestias. Si pudiera decirnos cómo podemos pagarle por su ayuda...» «María», la interrumpió Héctor, su voz gentil pero firme. «No estoy buscando que me paguen nada. Al contrario, tengo una propuesta para ustedes». Se levantó y caminó hacia la ventana, su silueta recortada contra el cielo gris. «Hace un año, mi esposa Carmen y yo teníamos un sueño. Queríamos crear una fundación para ayudar a familias necesitadas, especialmente a niños sin acceso a educación o atención médica». Se giró para mirarlas. Carmen era pediatra. Dedicó su vida a ayudar a otros, incluso cuando ella misma enfermó. Yo le prometí que continuaría su trabajo, pero después de su muerte me perdí en mi propio dolor. Una secretaria entró con el café y el chocolate caliente, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Isabel observó la taza humeante frente a ella, pero no se atrevió a tocarla hasta que Héctor le hizo un gesto de aprobación. «El domingo, Isabel me hizo recordar esa promesa, y ahora quiero cumplirla». Sacó una carpeta de su escritorio. «Esta es la documentación para la Fundación Carmen Ruiz. Quiero que tú, María, seas la administradora». María casi se ahoga con su café. «¿Yo? Pero, señor Ruiz, no tengo experiencia en... Y tienes algo más importante. Entiendes las necesidades reales de la gente. Has vivido las dificultades que queremos ayudar a resolver». Además, sonrió. «Por la forma en que está organizada tu casa, a pesar de las circunstancias, puedo ver que eres una persona metódica y organizada. Pero te daremos la capacitación necesaria. Comenzarás como asistente administrativa mientras aprendes el funcionamiento. Pero el objetivo es que eventualmente dirijas la fundación». Isabel observaba el intercambio en silencio, sorbiendo su chocolate caliente. Había algo en la expresión de Héctor, una mezcla de esperanza y determinación, que le recordaba a su madre cuando le prometía que las cosas mejorarían. «Y para ti, Isabel», continuó Héctor, «tengo otros planes. He hablado con la directora del Colegio San Francisco. Tienen una beca disponible para ti, comenzando el próximo semestre». El chocolate caliente se detuvo a medio camino hacia los labios de Isabel. «¿El Colegio San Francisco? Pero ese es uno de los mejores de la ciudad». «Sí. Tu madre me contó que eres una excelente estudiante cuando puedes asistir a clases regularmente. Ahora podrás hacerlo sin preocupaciones.
María tenía lágrimas en los ojos. Señor Ruiz, esto es demasiado. ¿Por qué? Héctor se sentó nuevamente, su expresión volviéndose seria. Porque necesito ayuda para cumplir la promesa que le hice a Carmen. Porque su hija me recordó que a veces las señales que buscamos vienen de los lugares más inesperados. Y porque dudó por un momento. Porque hay algo más que deben saber. Se levantó y caminó hacia un cuadro en la pared. Lo descolgó, revelando una caja fuerte detrás. Mientras manipulaba la combinación, continuó hablando. La semana pasada recibí una carta. Alguien que conocía a Carmen, que sabía de nuestros planes para la fundación. Esta persona. Héctor sacó un sobre de la caja fuerte. Dice tener información sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de mi esposa. La oficina quedó en silencio, mientras Héctor sostenía el sobre en sus manos. María e Isabel intercambiaron miradas, inseguras de cómo reaccionar ante esta revelación inesperada. Carmen, comenzó Héctor, su voz apenas un susurro. Oficialmente, murió de un fallo cardíaco. Pero según esta carta, sus manos temblaban ligeramente mientras extraía el papel del sobre. Alguien pudo haber alterado su tratamiento deliberadamente. María se llevó una mano a la boca, horrorizada. Isabel, que hasta entonces había estado absorta en su chocolate, se enderezó en su silla, sus ojos oscuros fijos en Héctor. La carta está firmada solo con las iniciales M.R., continuó Héctor. Dais que tiene pruebas, documentos médicos originales que demuestran que el tratamiento de Carmen fue saboteado. Pero para obtener esta información, pide algo a cambio. ¿Qué quiere?, preguntó María, incapaz de contener su curiosidad. Que la fundación se establezca exactamente como Carmen y yo lo habíamos planeado, siguiendo sus notas originales al pie de la letra. Y Héctor hizo una pausa. Que contrate a ciertas personas específicas para puestos clave. Isabel, que había estado escuchando atentamente, frunció el ceño. ¿Por qué alguien querría eso, señor? Héctor la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Era la misma pregunta que lo había estado atormentando desde que recibió la carta. No lo sé, Isabel, pero hay algo más inquietante. Entre las personas que debo contratar está el nombre de tu madre. María se puso pálida. ¿Qué? Pero eso es imposible. Yo nunca, ni siquiera conocía a su esposa. Exactamente. Héctor se sentó en el borde de su escritorio, lo cual me hace preguntarme si nuestro encuentro en la iglesia fue realmente una coincidencia. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo lo seguí por mi propia cuenta, señor. Nadie me dijo que lo hiciera. Te creo, Isabel. La voz de Héctor era suave pero firme. La inocencia en tus ojos cuando hablamos en la iglesia no puede fingirse, pero me pregunto si alguien sabía que lo harías. Si alguien conocía lo suficiente sobre tu situación, sobre tu madre enferma, para predecir que buscarías ayuda. María se levantó abruptamente. Señor Ruiz, si esto es algún tipo de juego o manipulación... No, María, por favor. Héctor levantó las manos en un gesto conciliador. Les estoy contando esto porque necesito que entiendan completamente en qué se están metiendo. Mi oferta de trabajo y la beca para Isabel son genuinas, independientemente de esta carta, pero si aceptan, estarán entrando en algo más complejo de lo que parece. Isabel, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Extrañaba mucho a su esposa, ¿verdad? La pregunta, tan simple y directa, tomó a Héctor por sorpresa. Cada día, respondió con voz quebrada. ¿Y ella quería ayudar a la gente como nosotros? Más que nada en el mundo. Entonces, continuó Isabel con la lógica clara de los niños, ¿importa realmente si alguien planeó que nos conociéramos? Lo importante es que ahora puede cumplir la promesa que le hizo. María miró a su hija con asombro. A veces olvidaba lo sabia que podía ser, a pesar de su corta edad. Héctor sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Tienes razón, Isabel, pero también necesito saber la verdad sobre la muerte de Carmen, y quien sea que escribió esta carta parece conocer esa verdad. Se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. La lluvia había comenzado a caer,
dibujando patrones en el cristal. Les propongo algo, acepten los puestos que les ofrezco. María, aprenderás todo sobre la administración de la fundación. Isabel, comenzarás en el colegio. Mientras tanto, investigaremos juntos. Quien escribió esta carta probablemente estará observando, esperando ver si cumplo con las condiciones. ¿Y si es peligroso?, preguntó María, instintivamente acercándose a Isabel. Por eso necesito que estén advertidas y preparadas. Tendrán seguridad, por supuesto. Y al primer signo de peligro real, lo detendremos todo. Héctor las miró seriamente. Pero si existe la posibilidad de descubrir qué le pasó realmente a Carmen. María miró a Isabel, quien asintió casi imperceptiblemente. De acuerdo, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que sea cual sea la verdad que encontremos, la Fundación continuará ayudando a personas que lo necesitan. No permitiré que el sueño de su esposa se convierta en solo una herramienta para resolver un misterio. Héctor sintió un nudo en la garganta. Era exactamente lo que Carmen habría dicho. Tienen mi palabra. En ese momento, Patricia, la secretaria, entró con más documentos. Señor Ruiz, los papeles de la fundación están listos para ser firmados. Mientras Héctor revisaba los documentos, Isabel se acercó a la ventana. Desde allí podía ver su barrio, donde tantas familias como la suya luchaban día a día. Pensó en su madre enferma, en las noches sin cena, en los días sin escuela. Ahora tenían una oportunidad de cambiar no solo sus vidas, sino las de otros también. Pero mientras observaba la lluvia golpear el cristal, no podía evitar preguntarse quién era M.R. y qué secretos oscuros escondía la muerte de Carmen Ruiz. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de cambios para Isabel y María. La pequeña casa del Callejón del Sauce quedó atrás, reemplazada por un modesto pero cómodo apartamento cerca del Colegio San Francisco. María comenzó su capacitación en la fundación, absorbiendo información como una esponja, mientras Isabel se adaptaba a su nueva escuela. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente normalidad, las preguntas sobre la misteriosa carta seguían sin respuesta. Una tarde, mientras Isabel hacía sus deberes en la oficina de Héctor, se había convertido en una costumbre después de la escuela, notó algo extraño en una de las fotos que decoraban la pared. Era una imagen de Carmen, la esposa fallecida de Héctor, en lo que parecía ser la inauguración de una clínica. «Señor Héctor», llamó Isabel acercándose a la fotografía. «¿Quién es esta persona junto a su esposa?» Héctor se levantó de su escritorio y se acercó. En la foto, junto a Carmen, había una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño severo y gafas de montura gruesa. Es la doctora Miranda Rojas. Era la colega más cercana de Carmen en el hospital. Isabel sintió un escalofrío. «M.R.», susurró. Héctor la miró sorprendido, haciendo la misma conexión. Miranda desapareció poco después de la muerte de Carmen. Renunció al hospital sin dar explicaciones. Nadie supo más de ella. En ese momento, María entró en la oficina, cargando una caja de documentos antiguos que había estado revisando como parte de su entrenamiento. «Héctor, encontré algo extraño en estos registros de donaciones del hospital». Colocó los papeles sobre el escritorio. Eran registros de transferencias realizadas al hospital en los meses previos a la muerte de Carmen. Estas cantidades no coinciden con los registros oficiales que me mostraron ayer. Héctor examinó los documentos, su rostro palideciendo gradualmente. Estos son los registros originales. Muestran donaciones mucho mayores de las que figuran en los informes actuales. Alguien alteró los números. ¿Pero por qué? Isabel, que se había acercado silenciosamente, señaló algo en uno de los papeles. «Este sello es igual al que está en la carta que recibió, señor». Efectivamente, en la esquina del documento había un pequeño sello del hospital, con una marca distintiva que coincidía con el papel de la misteriosa M.R. Carmen mencionó algo sobre irregularidades en las donaciones, murmuró Héctor, más para sí mismo que para ellas. Fue pocas semanas antes de que enfermara. Dijo que algo no cuadraba en los números, pero antes de que pudiera investigar más, el sonido del teléfono los sobresaltó a todos. Era Patricia.
La secretaria. Señor Ruiz, hay una mujer aquí que insiste en verlo. No tiene cita, pero dice que es sobre la doctora Rojas. Héctor miró a María e Isabel. Quédense aquí, ordenó, antes de salir rápidamente de la oficina. En el área de recepción, una mujer mayor, que parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros, lo esperaba. Señor Ruiz, dijo con voz temblorosa. Soy Ana Velasco. Era la enfermera personal de su esposa. Héctor la invitó a pasar a una sala de conferencias vacía. ¿Qué sabe sobre la doctora Rojas? La doctora Rojas, ella descubrió algo terrible antes de desaparecer. Algo sobre el dinero de las donaciones y... Ana se detuvo, mirando nerviosamente a su alrededor. Algunos pacientes recibían medicamentos diferentes a los prescritos. Medicamentos más baratos, peligrosos. El dinero de las donaciones, alguien lo estaba desviando. ¿Carmen lo sabía? Ana asintió, lágrimas formándose en sus ojos. La doctora Rojas se lo contó. Por eso, su voz se quebró. Por eso comenzaron a alterar su tratamiento. Pequeños cambios al principio, casi imperceptibles. La doctora Rojas intentó advertirle, pero ya era tarde. Héctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién? ¿Quién estaba detrás de todo esto? No lo sé con certeza. La doctora Rojas dejó un diario antes de desaparecer. Me pidió que lo guardara, que lo entregara si algo le pasaba a ella o a la doctora Carmen. He vivido con miedo todos estos años, pero cuando vi en las noticias que usted estaba reabriendo la fundación, Ana sacó de su bolso un cuaderno desgastado. Todo está aquí, los nombres, las fechas, las pruebas. La doctora Rojas documentó todo. Héctor tomó el diario con manos temblorosas. ¿Por qué no vino antes? Porque me estaban vigilando, todos estos años. Pero ahora, con la fundación reabriéndose, con los antiguos registros siendo revisados, saben que es cuestión de tiempo antes de que todo salga a la luz. Ya no tiene sentido mantener el secreto. En ese momento, Isabel entró corriendo a la sala, ignorando las instrucciones de Héctor. Señor Héctor, su computadora, acaba de llegar un correo de MR. Todos corrieron a la oficina de Héctor. En la pantalla de su computadora, un mensaje brillaba con su simplicidad amenazante. El diario no cuenta toda la historia. Encuentren a Roberto Santos. Él era el contador del hospital en 2019. Tienen 24 horas antes de que desaparezca para siempre. María, que había estado leyendo rápidamente el diario de Miranda Rojas mientras los demás leían el correo, levantó la vista. Aquí menciona a Santos. Era quien firmaba todos los informes alterados. Ana Velasco, la enfermera, asintió. Roberto Santos... Sí, lo recuerdo. Un hombre callado. Siempre evitaba el contacto visual. Renunció justo después de la muerte de la doctora Carmen. Héctor se pasó una mano por el rostro, tratando de mantener la compostura. ¿Cómo encontramos a alguien que no quiere ser encontrado en menos de 24 horas? Isabel, que había estado inusualmente silenciosa, se acercó al escritorio. Señor Héctor, ¿recuerda lo que me dijo en la iglesia sobre cómo Dios nos envía señales? Se detuvo frente a una pila de periódicos viejos que decoraban una mesa lateral en la oficina. Eran ejemplares antiguos, guardados por alguna razón sentimental. Comenzó a hojearlos hasta que encontró lo que buscaba. Mire, señaló un pequeño artículo en la sección de sociales. Roberto Santos en la inauguración de la clínica infantil. Es la misma foto donde está su esposa con la doctora Rojas. Héctor tomó el periódico. En efecto, en el fondo de la imagen, casi pasando desapercibido, estaba Santos. Pero esto, ¿cómo nos ayuda a encontrarlo? Mire su pin, insistió Isabel. Es del Club de Ajedrez San Jerónimo. María se acercó para ver mejor. ¿Cómo sabes de ese club? Porque paso frente a él todos los días camino a la escuela. Está en una casa antigua, y los martes y jueves en la tarde, los ancianos se reúnen a jugar. Isabel sonrió. Y hoy es martes. Héctor miró su reloj. Eran las 4:30 de la tarde. Patricia llamó a su secretaria. Cancela todas mis reuniones. María, quédate aquí con Isabel. Ana, necesito que vengas conmigo. Si Santos está ahí, te reconocerá, pero no huirá de ti como lo haría de mí.
Yo también voy, declaró Isabel con firmeza. Ah, no, es muy peligroso. Señor Héctor, interrumpió Isabel, fue Dios quien me llevó a usted en la iglesia, y fui yo quien encontró esta pista. Por favor. María comenzó a protestar, pero Héctor levantó una mano. Tiene razón. Además, añadió con una pequeña sonrisa, parece que tiene un don especial para ver cosas que los demás pasamos por alto. El Club de Ajedrez San Jerónimo ocupaba una casa colonial de 2 pisos, con un pequeño jardín en la entrada, donde varias mesas de ajedrez estaban dispuestas bajo la sombra de antiguos árboles. Ancianos de rostros serios movían piezas en silenciosa contemplación. Isabel fue la primera en verlo. En una esquina alejada, un hombre de aproximadamente 60 años jugaba solo, moviendo piezas blancas y negras alternativamente. «Es él», susurró Ana. «No ha cambiado mucho». Se acercaron lentamente. Santos estaba tan absorto en su juego que no notó su presencia hasta que la sombra de Héctor cayó sobre el tablero. «Señor Santos», dijo Héctor suavemente, «necesitamos hablar sobre Carmen Ruiz». El hombre se quedó inmóvil, su mano suspendida sobre una pieza de ajedrez. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Los estaba esperando», dijo con voz quebrada. «Desde que vi en las noticias lo de la fundación, supe que este día llegaría». Miró a su alrededor, como verificando que nadie más pudiera escuchar. «Todo está aquí». Sacó un sobre arrugado de su chaqueta. «Todas las pruebas, todos los nombres. Lo he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado». «¿Por qué no vino antes?», preguntó Héctor, conteniendo su rabia. «Miedo», respondió Santos simplemente. «Los que están detrás de esto son personas poderosas. Amenazaron a mi familia». Pero ahora miró significativamente a Isabel. «Parece que Dios tiene otros planes». Isabel dio un paso adelante. «¿Conocía a la doctora Rojas?». Santos sonrió tristemente. Miranda era la única que no tenía miedo. Ella y Carmen descubrieron que estaban usando el hospital para lavar dinero. Las donaciones eran una fachada, y cuando amenazaron con exponerlo todo, mataron a mi esposa, completó Héctor, su voz apenas un susurro. Y Miranda desapareció, añadió Santos. Pero antes, nos dejó pruebas a varios de nosotros, fragmentos de evidencia, repartidos como piezas de un rompecabezas. Sabía que algún día alguien las reuniría todas. Un ruido repentino los hizo voltear. 2 hombres de traje oscuro acababan de entrar al club, sus intenciones claras en sus rostros duros. «Vienen por mí», dijo Santos, poniéndose de pie. «Pero ya no importa. Tienen todo lo que necesitan en ese sobre. Y hay más». «¿Dónde?», preguntó Héctor urgentemente. «En el lugar donde todo comenzó», respondió Santos mirando a Isabel. «En la iglesia». Los hombres de traje se acercaban rápidamente a su mesa. Héctor se colocó instintivamente delante de Isabel, mientras Ana tomaba el sobre de las manos temblorosas de Santos. «La iglesia», repitió Santos en voz baja. «Busquen detrás del confesionario de la derecha. Miranda dejó algo allí el día antes de desaparecer. Váyanse», ordenó Héctor a Ana e Isabel. «María los espera en el auto, en la esquina». Isabel dudó. «Pero, señor Héctor». «Ahora». Su voz no admitía discusión. Mientras Ana e Isabel se escabullían por una puerta lateral, Héctor permaneció junto a Santos, enfrentando a los hombres que se aproximaban. El más alto de ellos, con una cicatriz apenas visible en la mejilla, sonrió sin humor. «Señor Ruiz, qué sorpresa encontrarlo aquí». «Señor Vega», respondió Héctor, reconociendo al jefe de seguridad del hospital durante la época de Carmen. «El mundo es pequeño». «Demasiado», gruñó Vega. «Santos, viejo amigo, es hora de irnos. Hay personas que quieren hablar contigo». Santos se mantuvo firme. «No hay nada más que hablar, Vega. Se acabó». Mientras esta confrontación se desarrollaba, Isabel y Ana corrían hacia el auto donde María esperaba, pero a medio camino, Isabel se detuvo. «La iglesia está a solo 2 cuadras», exclamó. «Tenemos que ir ahora, antes de que ellos se den cuenta». «Es muy peligroso», protestó María, pero Isabel ya había empezado a correr en dirección a la iglesia.
¡Isabel!, gritó María, desesperada. «Vayan ustedes», dijo Ana, entregándole el sobre a María. «Yo volveré a ayudar al señor Ruiz». La iglesia estaba vacía cuando Isabel entró, sus pasos resonando en el silencio sagrado, el mismo lugar donde todo había comenzado, donde había seguido a Héctor aquel domingo decisivo. María la alcanzó segundos después, sin aliento. «El confesionario de la derecha», murmuró Isabel, dirigiéndose hacia allí. El antiguo mueble de madera estaba pegado a la pared. Isabel lo examinó cuidadosamente hasta que notó algo. Uno de los paneles posteriores estaba ligeramente suelto. «Mamá, ayúdame», pidió. Juntas movieron el pesado confesionario, revelando un pequeño hueco en la pared. Dentro, envuelto en plástico protector, había un teléfono celular antiguo y una memoria USB. «Isabel». La voz de Héctor resonó en la iglesia. Venía corriendo, seguido por Ana y sorprendentemente por Santos. «¿Qué pasó? ¿Y los hombres?», preguntó María. «La policía llegó justo a tiempo», explicó Héctor, recuperando el aliento. «Al parecer, alguien los llamó». «Fui yo», dijo una voz desde la entrada de la iglesia. Todos se giraron. Allí, apoyada en una muleta, estaba una mujer mayor con el cabello completamente blanco. A pesar de los años y los cambios, Ana la reconoció inmediatamente. «Doctora Rojas». Miranda Rojas caminó lentamente hacia ellos, cada paso claramente doloroso. «Lamento haber tardado tanto en aparecer, Héctor, pero necesitaba asegurarme de que todas las piezas estuvieran en su lugar». «¿Usted planeó todo esto?», preguntó Héctor, entre asombrado y molesto. «No todo», sonrió Miranda mirando a Isabel. «Algunas cosas fueron simplemente providenciales». Se sentó en uno de los bancos de la iglesia, haciendo un gesto para que los demás la imitaran. El día que Carmen descubrió la verdad sobre las donaciones, supo que su vida estaba en peligro. No era solo el dinero que estaban desviando. Estaban usando el hospital para experimentos no autorizados con medicamentos, probando drogas peligrosas en pacientes sin recursos, falsificando resultados. Héctor sintió que le faltaba el aire. «¿Por qué no me lo dijo?». «Para protegerte. Sabía que irías directamente contra ellos, y son personas muy poderosas». En lugar de eso, comenzó a recolectar pruebas. Yo la ayudé. Santos nos proporcionó los documentos financieros. Ana guardó registros de los medicamentos alterados. Pero nos descubrieron. Miranda sacó un pañuelo y se secó los ojos. Cuando enfermaron a Carmen, supe que vendrían por mí después. Así que dividí las pruebas y las escondí en diferentes lugares. El teléfono contiene grabaciones de sus conversaciones. La USB tiene todos los documentos originales, más las pruebas de los experimentos ilegales. «¿Y por qué ahora?», preguntó María. «Porque la fundación que Héctor está creando amenaza sus operaciones. Están usando otros hospitales ahora, pero con una organización supervisando las donaciones y el uso de medicamentos». Miranda sonrió. «Carmen estaría orgullosa, Héctor. Su muerte no fue en vano». Isabel, que había estado inusualmente callada, se acercó a Miranda. «¿Usted sabía que yo seguiría al señor Héctor aquel domingo?». «No, pequeña. Eso fue un regalo del cielo. Yo solo había dejado la carta esperando que Héctor reabriera la fundación. Cuando vi en las noticias que una niña y su madre serían parte del proyecto, supe que era el momento». El sonido de sirenas llenó el aire. Por las ventanas de la iglesia podían verse las luces de varios coches de policía. «Es la fiscal González», explicó Miranda. «Tiene todos los documentos necesarios para los arrestos. Los hombres de Vega ya están detenidos, y pronto caerán los peces gordos». Héctor se sentó pesadamente en un banco. 5 años de dolor, de preguntas sin respuesta, llegaban a su fin. Miró a Isabel, que se había sentado a su lado. «Tenías razón», le dijo suavemente. «¿Sobre qué, señor Héctor?». «Sobre las señales de Dios. Si no te hubiera encontrado aquí aquel domingo, una semana después, los titulares de los periódicos anunciaban la caída de una de las redes de corrupción hospitalaria más grandes del país. Varios ejecutivos fueron arrestados,
y los nombres de Carmen y Miranda quedaron limpios. La Fundación Carmen Ruiz se inauguró oficialmente en una ceremonia sencilla. María, como directora ejecutiva, dio un breve discurso sobre la importancia de la honestidad y la perseverancia. Isabel, con su nuevo uniforme del Colegio San Francisco, sostenía un ramo de flores blancas. Héctor observaba todo desde un segundo plano, su corazón lleno de una mezcla de tristeza y esperanza. La muerte de Carmen ya no era un misterio sin resolver, una herida abierta. Se había transformado en un legado de justicia y ayuda a los necesitados. Esa tarde, como todos los domingos, Héctor fue a la iglesia. Pero esta vez no iba solo. Isabel y María lo acompañaban. Se sentaron en el mismo banco donde todo había comenzado. ¿Sabe algo, señor Héctor?, dijo Isabel mientras observaban la luz del atardecer filtrándose por los vitrales. Creo que su esposa estaría feliz. No solo por descubrir la verdad, sino porque ahora mucha gente tendrá una oportunidad como la tuvimos nosotras. Héctor sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. Esta vez, sin embargo, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, por la pequeña niña que se había atrevido a seguirlo un domingo, cambiando no solo su vida, sino las vidas de muchos otros. Miranda, que se había recuperado lo suficiente para asistir a la inauguración, se había acercado a Isabel antes de irse. ¿Sabes por qué escogí esta iglesia para esconder las pruebas?, le había preguntado. Isabel negó con la cabeza. Porque Carmen siempre decía que aquí era donde las personas encontraban su camino cuando estaban perdidas. Ella tenía razón, ¿no crees? Ahora, sentados en la paz de la iglesia, Héctor comprendía perfectamente lo que su esposa había querido decir. A veces, los milagros no vienen en forma de grandes acontecimientos espectaculares. A veces vienen en forma de una niña descalza, siguiendo a un hombre triste hasta una iglesia vacía, cambiando el curso de incontables vidas con su simple acto de fe y valor. La Fundación Carmen Ruiz se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad. María demostró ser una administradora excepcional, transformando la visión de Carmen en realidad. Isabel, mientras tanto, sobresalía en sus estudios, determinada a convertirse en médica algún día, para poder ayudar a otros como Carmen lo había hecho. Y cada domingo, sin falta, 3 personas se reunían en la iglesia de San Francisco, un empresario que había encontrado su propósito, una madre que había descubierto su fortaleza y una niña que había demostrado que la fe, la honestidad y el valor pueden cambiar el mundo, un pequeño milagro a la vez. Y así concluye nuestra historia de hoy, amigos.